Hola, soy Lisardo Recio, de Product Manager de Prysmian. Hoy vamos a hablar sobre los cables y accesorios para media tensión. Bueno, Prysmian es un fabricante líder mundial en cables de energía y comunicaciones, estando presente prácticamente en todo el abanico de aplicaciones de cables como una marca de referencia y de alta calidad. Vamos a tratar los cables desde el punto más básico, que son sus diferentes componentes dentro de la estructura de los cables, sus aplicaciones, su entorno normativo, incluso terminaremos haciendo algún cálculo, hablaremos también de los accesorios eléctricos para cables, intentaremos que sea lo más completo posible. Empezamos. Bueno, este sería el programa del curso. Bueno, pues las partes de un cable, luego hablaremos de las designaciones, ¿no? Todas aquellas partes de la designación de un cable, como es la tensión asignada, la designación genérica del cable y designación comercial, los principales tipos de cable, los ensayos a que se somete el cable antes de ser expedido en fábrica. Hablaremos sobre recomendaciones generales para tendido, como dije, accesorios para montaje de líneas y luego entraremos en un ejemplo de cálculo para que se vea más o menos cómo se ha de proceder a la hora de dimensionar los cables en las líneas de media tensión. Partes de un cable aislado para media tensión. Vale. Empecemos por el concepto de media tensión, ¿no? Se puede considerar así como alta tensión realmente es toda instalación en corriente alterna para tensiones nominales superiores a 1 kilovoltio eficaz. ¿Vale? En continua, esto es en alterna, en continua sería a partir de 1500 voltios. Es decir, solo se distingue entre baja y alta tensión. Baja hasta 1 kilovoltio alterna y hasta 1,5 continua. Si bien lo que es la media tensión se considera en general para instalaciones entre 1 y 30 kilovoltios eficaces, ¿no? Es el segmento donde están comprendidas las tensiones de la red de distribución de las empresas suministradoras de electricidad en España. El marco normativo es el reglamento de líneas de alta tensión, ¿no? Y en ellas se las denomina redes de tercera categoría, ¿no? Así, repasando, se establece en alterna hasta 1 kilovoltio baja tensión, tercera categoría sería hasta 30 kilovoltios, segunda hasta 66, primera hasta 220 y a partir de 220 categoría especial, siendo la alta tensión todo lo que supere 1 kilovoltio eficaz en alterna, como hemos dicho. Esto sería un esquema básico, ¿no? Donde podemos ver que, bueno, pues, para que veamos desde el transporte hasta la entrega de la electricidad, más o menos qué niveles de tensión se trabajan, se generaría en torno a entre 3 y 36 kilovoltios, ¿no? Tenemos un transformador elevador, que lo que hacemos, como sabemos, es elevar la tensión para reducir la intensidad y por eso con hilos más delgados poder llevar mucha energía, ¿no? En estas redes tensadas aéreas de líneas de alta tensión, para llegar a subestaciones que vayan a ir acomodando la tensión a medida que nos acercamos a los receptores, ¿no? Y ya llegaremos hasta puntos de centros de transformación donde salimos, bueno, pues en media tensión a receptores en media tensión o en baja tensión para consumidores en baja tensión, como sabemos. Ya digo, vamos continuamente acomodando la tensión para llegar hasta una subestación de la cual entraremos en alta tensión y luego saldríamos en media tensión. Para llegar a un centro de transformación, salimos en baja o en media para los consumidores finales. ¿Vale? Básicamente este sería un esquema básico de tensiones aproximadas del recorrido de la energía eléctrica desde su generación hasta su consumo. Bien, las partes de un cable aislado para media tensión en general sería conductor, ¿no? Estas capas negras bajo el aislamiento y sobre el aislamiento, que son capa semiconductora interna y capa semiconductora externa, luego veremos para qué valen. Esto sería la pantalla, una cinta de poliéster y la cubierta del cable. Bueno, la estructura de los cables aislados de media tensión es así, no es como las de los de baja tensión. ¿Por qué? Pues porque transportan altos niveles de energía, ¿no? Y entonces el campo eléctrico debe estar muy confinado, sobre todo al aislamiento, ¿no? Hay que tener cuidado porque evidentemente ahora ya no se trata de cables donde el nivel de tensión es bajo, sino de cables de altos niveles de energía, y entonces esto implica que la estructura del cable debe ser distinta a los cables de baja tensión, ¿no? Estamos hablando de campos eléctricos muy superiores, ¿no? Del orden de, pues si estamos hablando de 20 kilovoltios frente a 220 voltios, pues estamos hablando de 100 veces más tensión, ¿no? Entonces eso es algo bastante importante y que comporta el hacer una instalación especial, no solo en el cable, sino también en los accesorios, en toda la paramenta que pueda llevar una línea de media tensión.
Empezamos por las diferentes partes del cable, empezamos por la más interna, que sería el conductor, y vamos radialmente hacia afuera. El conductor, como su propio nombre indica, pues tiene la función de conducir la corriente, ¿no? Normalmente en media tensión vamos a hablar de cables rígidos de varios hilos, de clase 2. ¿Vale? Eso es el conductor, como podemos ver, la función tiene conducir la corriente. Normalmente cuando el cable se fabrica, se reúnen los hilos de la cuerda conductora y se compacta. ¿Para qué? Bueno, pues para reducir el diámetro exterior, ¿no? Primero se hace con varios hilos para tener algo de flexibilidad. Claro, una barra de aluminio costaría mover, ¿no? Costaría doblarla. Y luego esos hilos se compactan, como veis aquí, pasan por un calibre adecuado, se compactan para reducir el diámetro exterior. Así reduciremos la cantidad de material aportada al cable y haremos el cable más manejable al tener un diámetro exterior más pequeño. Si combinamos flexibilidad y bajo diámetro. Los conductores, pues como sabéis, suelen ser de cobre o aluminio, ¿no? El cobre es mejor conductor, resiste mejor la corrosión, pero bueno, el aluminio es más barato y suele ser lo que domina en media tensión, porque bueno, sabemos que son líneas de gran potencia en general, de bastante longitud, ¿no? Entonces, pues suele dominar bastante el aluminio. Sobre las capas semiconductora interna y externa que hemos comentado, bueno, pues están formadas por material conductor, a pesar de su nombre, ¿no? Y tienen la función de confinar y uniformizar el campo eléctrico en el interior del aislamiento, evitando que se ionice el aire que hay entre los hilos de la periferia del conductor o los hilos de la pantalla, ¿vale? Si nosotros destruimos directamente el aislamiento sobre el conductor, vamos a tener aquí en la periferia de la cuerda conductora unos huequecitos de aire que cuando energice el cable, esos huequecitos van a estar sometidos a un elevado campo eléctrico. Como el aire tiene una rigidez dieléctrica inferior al aislamiento, pues ese aire se va a ionizar y terminará haciendo fracasar el cable. E igualmente pasa con los huecos que hay entre los hilos de la pantalla. Lo mismo pasa, eso se ionizaría. ¿Cómo lo evitamos? Ponemos una capa de material conductor sobre el conductor y otra en la periferia del aislamiento. Así los hilos, el aire va a seguir existiendo, sí, y en la periferia de los hilos también, pero ya no se puede ionizar. ¿Por qué? Porque al ser material conductor estará dentro de lo que sería un mismo potencial eléctrico. Entonces no tendríamos el problema de la ionización. Por eso se ponen las capas semiconductora interna y externa. Como dije, estamos ante campos eléctricos muy elevados y la estructura del cable de baja tensión ya no valdría para este caso. Estas capas, hemos dicho, están compuestas por material de aislamiento dopadas con aproximadamente un 50% de negro de humo para hacerlas conductoras. ¿Vale? Que sepa un poco el origen del material de estas capas semiconductora interna y externa. Bueno, más cosas. Bueno, decir que la capa semiconductora externa de los cables Prysmian para media tensión es separable en frío. Cosa muy importante, es un plus de calidad. ¿Para qué? Pues para facilitar el proceso de confección de accesorios, ya que en todos los casos hay que retirar la capa semiconductora externa, ¿no? Si nosotros tenemos que hacerla con aporte de calor, pues evidentemente ya va a depender de la pericia, de poder aportar calor por arriba y por abajo por igual, para retirarla, ¿no? Si me quedo corto de calor, se queda parte de la semiconductora externa. Si me quedo largo, retiro parte del aislamiento y no debo. Entonces, lo más seguro y rápido y fiable pues es tener una capa semiconductora externa separable en frío como tienen los cables Prysmian, ¿no? De alta calidad, lógicamente. Bien. Prysmian excluye las capas semiconductoras y el aislamiento en un solo proceso. Es decir, por un lado de la máquina entra el conductor y por otro lado sale ya con las tres capas. Así pues se protegen las interfaces en un proceso de triple extrusión, se evitan daños, se protege de suciedad y se mejora la calidad del producto, lógicamente. Bueno, el aislamiento lo que hace es aislar, ¿no? Pero bueno, tiene la función específica de soportar tensión. Esa es la función de aislar. Los aislamientos de los cables Prysmian se extruyen en tubular catenaria, ¿vale? Ese proceso de triple extrusión es en tubular catenaria, lo que les confiere una mayor vida útil y unas excelentes propiedades dieléctricas, ¿no? Porque se optimiza la reticulación de los polímeros, ¿no? Frente a otros casos donde la reticulación se hace pues solo con aditivos. Nosotros, insisto, utilizamos un proceso físico-químico que mejora la reticulación de las cadenas de polímeros y hace que el aislamiento tenga mayor calidad y mayor vida útil. Tipos de aislamiento. Los principales serían el HPR, etileno-propileno de alto gradiente. ¿Qué particularidades tiene? Pues es una goma que tiene buena resistencia al envejecimiento térmico, elevadísima resistencia al fenómeno de las descargas parciales, menor diámetro, ¿vale? Para un mismo nivel de aislamiento tiene menor diámetro que su alternativa, el XLPE,
¿vale? Por eso es de alto gradiente, como dice. Soporta mayor intensidad miscible, pues es un aislamiento de 105 grados frente a los 90 grados del XLPE y no precisa una protección frente al agua porque es su goma, ¿no? ¿Vale? HPR significa High Ethylene Propylene Wrap. XLPE, polietileno reticulado, pues es un buen aislamiento, pero bueno, precisa una protección frente al agua. No soporta tanta intensidad como el otro y tiene algo más de diámetro exterior. Esa es un poco la gran diferencia, ¿no? Son los dos aislamientos principalmente utilizados. Si, insisto, por elegir por calidad, debería ser el HPR siempre lo mejor, es decir, el que utiliza, por ejemplo, la compañía Iberdrola. Bueno, la pantalla sería la capa conductora cuya función es la de confinar el campo eléctrico en el interior del aislamiento. Estamos un poco en la misma. Ahora tenemos un campo eléctrico muy elevado y tenemos que asegurar que ese campo eléctrico se quede solo dentro del cable. Para esto lo que tenemos que hacer es poner una pantalla cuyos extremos ponemos a tierra, ¿vale? En media tensión se utiliza el sistema Solid Bonded, se conectan a tierra a ambos extremos y así tenemos la garantía de que todo el potencial, si es una línea de 12-20, si va a 12.000 voltios de tensión simple, ¿vale? Bueno, pues tendríamos los 12 kilovoltios aquí en el aislamiento, únicamente en aislamiento. La tensión no trascendería al exterior, lo cual evidentemente sería peligroso, además de poco práctico, ¿no? Entonces, eso, la manera de confinarlo al interior es poniendo una pantalla que contiene ese campo eléctrico en el interior del aislamiento. Y además permite conducir las corrientes de efecto a tierra que puedan circular a su través. Claro, como nosotros ponemos en ambos extremos a tierra la pantalla, recordemos que toda corriente eléctrica lleva aparejada un campo magnético. Ese campo magnético, claro, estaría atravesando una gran espira, ¿vale? Pues esa gran espira, esta pantalla tiene la función de llevar esas corrientes inducidas a tierra. Aquí podemos ver un ejemplo de la fabricación del cable, ¿no? El proceso de incorporación de la pantalla al cable. El tipo de pantalla más frecuente en media tensión es de hilos de cobre. Aquí tenemos una foto más clarificadora. Bueno, esto era lo que decíamos con las corrientes inducidas que van a tierra, ¿no? Nuestras pantallas puestas a tierra en ambos extremos, por aquí circula la corriente por el conductor, tiene un campo magnético alrededor que lógicamente con una espira nos va a generar unas corrientes inducidas. Claro, se van a compensar casi del todo porque estos tres cables típicamente estarán a 3 bolillos, entonces los de una fase con los de otra se compensarán, pero aún así habrá corrientes circulando hacia los extremos de tierra, bueno, circulando, cerrando el circuito por tierra a través de las puestas a tierra en los extremos de los cables, esas puestas a tierra de las pantallas que hemos comentado. Otra de las cosas que puede llevar incorporada esa pantalla en particular es una cinta de cobre que iría a contraespira. Fijaos, lo que serán los hilos de la pantalla irán en un sentido, en sentido helicoidal, una hélice de paso muy largo, ¿vale? Bueno, ponemos una cinta a contraespira y lo que conseguimos con ello es cortocircuitar todos los hilos y evitar que, bueno, pues que de alguna manera asegurar que esa corriente que tiene que circular a tierra pues circule por todos los hilos y no solo por unos cuantos según el caso. Esa es un poco la función de esa cinta contraespira cuando se incorpora. Existen también la posibilidad de otros tipos de pantalla como cintas de cobre, que puede utilizarse pues, muy típicamente en cables tripolares, o también cinta de aluminio, ¿no? Esa es otra posibilidad, como lleva el cable de Endesa, el último cable normalizado por Endesa hace unos 15 años. La cinta de poliéster que va sobre la pantalla, su misión es separar la cubierta de los hilos de la pantalla. Claro, la cubierta, que es esta capa final de color rojo aquí, ¿vale? Se extruye sobre el resto del cable, ¿no? Su misión es protegerlo, ¿no? Y bueno, se extruye en caliente. Si nosotros extruimos en caliente aquí, la pantalla penetraría entre los hilos de la cubierta, perdón, penetraría entre los hilos de la pantalla y al final eso se solidarizaría. Cuando luego queramos arrollar el cable, doblarlo, pues partiríamos esos hilos de la pantalla muy fácilmente, ¿no? Para eso ponemos una cinta de poliéster separadora y entonces la pantalla y la cubierta pues no estarán unidas. Bueno, y la cubierta finalmente es un revestimiento continuo que constituye la protección exterior del cable, ¿no? Como podemos imaginar, ¿no? Es una cubierta, pues lo que hace es cubrir para que el cable esté protegido mecánicamente de golpes y rozamientos, ¿no? Muy importante también la cubierta porque hay de diferentes calidades. Los estándares en España son muy de una gran resistencia mecánica y una gran resistencia a la penetración del agua, digámoslo así.
Bueno, principales tipos de cubierta, la Pemex tipo DMZ1 que tiene buenas propiedades mecánicas y la DMZ2 que tiene, además de buenas propiedades mecánicas, mejores propiedades de reacción al fuego. ¿Vale? Ya lo veremos ahora después qué diferencias hay entre las dos. Entrando en la parte de los ensayos de fuego, ¿vale? Es decir, que el reglamento de líneas de alta tensión no exige en ningún punto ensayos de fuego concretos, con lo cual, en principio, cualquier cable aceptado por el reglamento valdría porque no entra en la reacción al fuego. Si bien es importante considerarlo porque, bueno, no todos los cables en todas las circunstancias precisan la misma reacción al fuego. No es lo mismo un cable en una subestación, en una galería, que un cable que vaya enterrado directamente o bajo tubo, ¿no? De hecho, las compañías eléctricas tienen normalizadas diferentes niveles de reacción al fuego para sus cables según en qué puntos se vayan a instalar. Entonces, habría tres grandes niveles, que sería el cable convencional con su cubierta de color rojo y su cubierta de color rojo tipo DMZ1, la cubierta Bemex, y luego, como hemos dicho ya, cuando mejoramos en reacción al fuego, ya nos vamos a la cubierta DMZ2. Si solo cambiamos la cubierta por DMZ2, esta se identificará con unas franjas de color gris, tanto en un punto como a 180 grados, y si además de mejorar la cubierta añadimos una capa retardante al fuego debajo, ¿vale? Pues entonces la cubierta ya vendrá con una franja de color verde, ¿vale? Dos franjas, una aquí y otra a 180 grados. Fijaos, capa retardante más DMZ2. ¿De acuerdo? De aquí a aquí pasamos cambiando la cubierta y de aquí a aquí dejamos la misma cubierta que en este punto, pero añadimos una capa retardante al fuego. ¿Para qué? Aquí tendríamos la clase de reacción al fuego más baja, FCA, sin comportamiento declarado. Con esta cubierta mejorada de MZ2 cumpliremos la no propagación de la llama y nos iríamos a la clase de reacción al fuego mejorada ya, ECA. Y aquí, para el caso donde ya queremos un cable de alta seguridad, nos iríamos a la clase CCA S1B de 2A1 cuando ya hemos puesto esta capa retardante al fuego y esta cubierta final. Importante cuando se usan estos cables recordar que el diámetro exterior sube notablemente, sube significativamente. Hay que considerarlo porque, como sabéis, de los diámetros depende pues, tanto la capacidad en las canalizaciones como, por ejemplo, el radio de curvatura del cable, ¿vale? Pero eso sí, es el cable que nos da mejor reacción al fuego. Fijaos aquí, no hay ningún ensayo de fuego porque es sin comportamiento declarado, son los cables estándares normales de compañía, ya mejorando otros cables que también utilizan compañías según el emplazamiento, como pueden ser galerías, subestaciones, ¿vale? Pues ya nos vamos a cables con reacción al fuego mejorada. Este cumpliría este ensayo azul en relación al reglamento de productos de construcción y este cumpliría todos estos ensayos, los que son azules, en relación al reglamento de productos de construcción. Los que están en negro son ensayos aparte que no están dentro del reglamento de productos de construcción, pero que el cable sí que cumple, con lo cual es un nivel de calidad. Pero la clase de reacción al fuego, que es lo oficial en la Unión Europea, es en este caso FCA, en este otro caso ECA y en este caso CCA S1B de 2A1. Como decimos, reacción al fuego mejorada crecientemente en este sentido. Este es más seguro que este y este más que este. Este mejora la ignifugación y este mejora no solo la ignifugación, sino la emisión de humos, la transparencia de los mismos, cumple la no propagación del incendio, que es un ensayo donde ya el cable se tiene en cuenta cuando está acompañado de otros cables, es decir, como sería típicamente en una instalación, baja emisión de calor, baja emisión de gases tóxicos y corrosivos, es decir, es un cable ya de alta seguridad. Bueno, entrando en lo que es la reacción al fuego, como hemos dicho, la cubierta de MZ1, es decir, la de los cables rojos, pues no cumple ningún ensayo de fuego, es decir, lo sometemos al ensayo de no propagación de la llama y, como veis, propaga y además incluso hacia abajo por goteo, ¿no? ¿Vale? No cumpliría. Sin embargo, la cubierta de MZ2 de los cables S, es decir, los cables clase ECA y los cables CCA S1B de 2A1, que son los AS, fijaos, sí que cumple, digamos, de alguna manera va ganando volumen, se acartona, pero no propaga ni hacia arriba ni hacia abajo el fuego. Entonces cumple el ensayo de no propagación de la llama, ¿vale? Llama de 1 kilovatio durante 2 minutos. Y ahora, en cuanto a la no propagación del incendio, pues no la cumplen ni la clase ECA ni la FCA, ¿vale? Porque la no propagación del incendio ya es más propia de la clase CCA S1B de 2A1, además de otros ensayos, como hemos dicho, como puede ser la opacidad de humos, como puede ser la baja generación de calor o la baja emisión de gases tóxicos y corrosivos. Esta sería de este cable. Fijaos, aquí es propagación y aquí, sin embargo, no superamos los 2 metros durante el tiempo que dura el ensayo, ¿no? Esta es la cubierta de MZ2 más capa retardante de los cables de la clase CCA S1B de 2A1.
En estos casos, como veis, ya la llama es de 20 kilovatios y el ensayo dura 20 minutos. Es decir, es un ensayo más estricto que el de no propagación de la llama. Vamos con otra parte de los cables, la armadura. En caso de que nosotros queremos dotar al cable de una protección mecánica superior, como por ejemplo pues porque estemos en una zona ATEX o porque tengamos riesgo de la acción de los roedores, aunque para esto último también existe repelentes de roedores que hace más barato el cable, pero bueno, lo más efectivo sería una armadura metálica, ¿vale? Es un añadido, es decir, la cubierta protege mecánicamente, pero cuando esto no es suficiente, se da al cable una protección adicional por medio de una armadura. Bueno, entonces aquí tenemos posibilidades de armadura, hilos de aluminio o flejes de aluminio que están colocados de forma helicoidal sobre lo que sería la capa semiconductora externa del cable, como podemos ver. ¿De acuerdo? Entonces, con esto damos una mayor resistencia mecánica. A veces también la armadura de hilos puede ser para darle una mayor resistencia a la tracción. Aquí tendríamos una armadura de fleje de aluminio corrugado y esta sería una armadura de flejes de acero. Decir que cuando el cable es unipolar, ¿vale? La armadura tiene que ser de aluminio, no puede ser de acero. ¿Por qué? Bueno, pues porque el aluminio es un material amagnético y entonces, bueno, si nosotros dotamos con aluminio, cada vez que circule corriente por el conductor, el campo magnético resultante no va a tener una dirección privilegiada y no nos va a calentar la armadura. Si fuera de acero, pues sí, evidentemente tendríamos esa posibilidad y tendríamos el campo magnético circulando por aquí, por el interior de la armadura y se nos calentaría, tendríamos problemas añadidos, además del calentamiento, ¿no? Para eso, cuando son unipolares, armadura de aluminio, o sea, de hilos o de flejes. Cuando es multipolar, puede ser de acero. ¿Aquí no va a haber campo magnético? Sí, porque cada conductor lleva su campo magnético, pero al ser una línea completa, el campo magnético resultante va a ser prácticamente nulo. Entonces, no va a ser relevante ese calentamiento de armadura. ¿Vale? Esto es importante. Bueno, designaciones y tipos de cables. Vamos a ello. Vamos con la tensión asignada, ese valor U sub 0 barra U. ¿Qué significa? Bueno, antes se hablaba de nominales, pero ya dejó de hablarse oficialmente de nominales y ya son valores de tensión asignada entre un conductor aislado y tierra. Ese sería el U sub 0 y la tensión compuesta equivalente, o vamos, análoga, sería U, ¿no? El segundo valor, ¿no? Así tenemos 12 barra 20 kilovoltios, 12 kilovoltios U sub 0, 20 kilovoltios U. Son valores, insisto, asignados, no son valores de referencia, no son los valores máximos que serían superiores, ¿vale? Pero son valores de referencia para los que se definen pues, los otros componentes de la instalación, como pueden ser los accesorios, y también en base a cuál se definen sus ensayos, ¿vale? Son valores de referencia, pero insisto, no máximos, que suelen ser superiores. De hecho, el valor máximo dice tensión máxima eficaz entre dos conductores cualesquiera para los que se han diseñado el cable y sus accesorios. Es decir, si el U sub 0 y el U fueran el máximo, ya no tendría sentido definir este tercer valor. Ahora lo veremos con más detalle. Bueno, estos son los valores. 12 barra 20 kilovoltios. El valor U, es decir, el segundo valor es 20 y el valor de la tensión más elevada es 24, que típicamente es el doble de U sub 0. 12 por 2, 24. Es decir, este cable podría instalarse en redes de hasta 24 kilovoltios entre conductores, aunque sea un 12-20. No es que 20 es menor, ¿ya? Pero vale hasta 24, mientras no sea una red de categoría C. Una red de categoría C ya es aquella que puede funcionar mucho tiempo con un conductor a tierra, entonces ya no podemos llegar a superar esos valores de tensión, tal y como nos dicen las tablas de la ITC de AT06, que es una red de categoría C, es lo más infrecuente en general, ¿vale? Pero conviene saberlo. Mientras sea de categoría A o B, que puede funcionar con un defecto a tierra o una fase a tierra durante un tiempo limitado, ¿vale? Pues entonces quiere decir que podríamos soportar esos 24 kilovoltios sin problemas con un cable de 12-20. 24 kilovoltios permanentemente, ¿vale? Es que la tensión nominal de mi red es 23 kilovoltios. Puede poner usted un 12-20. Es que es la nominal, no es máxima puntual. Puede poner el 12-20. Bien, el segundo valor más frecuente sería este, ¿no? El de 18-30. Sabemos que 12-20 es lo más frecuente que encontramos, 18-30 sería el segundo, pues igualmente 30 kilovoltios sería el valor U, el U sub 0 sería 18 y el U max, normalmente, insisto, doble de U sub 0, 2 por 18, 36. Valor máximo de tensión admisible entre fases. Bien. Y ahí, como tenemos, tensión asignada del cable. Bueno, vamos con las designaciones. El cable aleprotenas H-Compact, la designación genérica es AL-HEPRZ1, AL por el conductor de aluminio. Si el conductor es de cobre, no se nombra, ¿vale? Pero en
general se trata de conductores de aluminio. HPR, aislamiento de etileno propileno de alto gradiente, y Z1, cubierta de poliolefinas. Así es como se nombra el cable y bueno, por eso tiene esa designación genérica. ¿Vale? Cuando se trata de cables con conductor de cobre, como digo aquí, pues no se designaría el conductor, entonces sería HPR Z1 solamente. Aunque luego a veces se pone entre paréntesis para aclararlo y todo esto. Bien, conductor de aluminio, R, aislamiento de polietileno reticulado, H, pantalla obturada longitudinalmente contra el agua, por eso se añade el OL, ¿vale? Pero el H es pantalla en virtud de la persona que la inventó, Hochstader, que con eso pudo hacer cables aislados de tensiones mucho más elevadas a lo básico, ¿no? Ya que a partir de ciertas tensiones es obligatorio ya poner pantalla en función del tipo de aislamiento que se utilice. Z1, cubierta de poliolefinas tipo de MZ1, la norma. Cuando además de la pantalla el cable también está obturado longitudinalmente, cuando además de la pantalla también tenemos obturado el conductor, en lugar de guión OL se pondría guión 2OL. O sea, esto al RHZ1 OL, obturación longitudinal en la pantalla. Si además estuviera en el conductor, como pasa con el cable de Naturgy, ¿vale? Sería 2OL, doble obturación longitudinal. Más el cable de Endesa de última generación, vamos, el que incorporaron a su normalización hace unos 15 años, ¿vale? Sería este AL-RH, AL-R, lo tendríamos igual, H5, ojo, pantalla de cinta de aluminio, en lugar de H es H5, pantalla de cinta de aluminio, y añadimos el OL al final porque está obturada longitudinalmente contra el agua, ¿vale? Y cubierta de poliolefinas tipo de MZ1, ¿no? La obturación longitudinal se incluye en los cables porque si la cubierta de alguna manera es dañada, sin que llegue a estar dañado más abajo de la propia cubierta, ¿no? El agua que pueda penetrar pues podría viajar a lo largo del cable y eso sería nefasto, ¿no? Porque al final, sobre todo los aislamientos con XLPE, pues son muy vulnerables a las arborescencias químicas, ¿no? Cuando están sometidos a tensión y en presencia de humedad, nefasto. Entonces, estas pantallas, estas obturaciones longitudinales, como tenemos aquí, lo que hacen es un material higroscópico que en contacto con el agua aumenta su volumen, evitando que el agua pueda viajar a lo largo del cable y confinando, por tanto, el problema a un punto concreto y no inutilizando toda la línea de principio a fin, ¿vale? Ese es el objetivo de esa obturación longitudinal. ¿Vale? Entonces, bueno, pues por eso se pone. A veces también, como Naturgy, pues la pone en el conductor porque también el agua podría penetrar por un extremo, ¿no? ¿Vale? El caso es evitar esa humedad. Los cables tipo Iberdrola, la HPRZ1, pues no tienen obturación longitudinal, ¿no? Porque es un aislamiento de goma que resiste mejor el fenómeno de las arborescencias químicas y por eso no necesita esa obturación longitudinal. Es prácticamente invulnerable al agua. Bueno. Más casos de designación. En caso de que tengamos una armadura, pues en este caso sería una AL HPR Z1 MA Z1. MA es armadura de hilos de aluminio y el Z1 sería la cubierta interior, es decir, como que hasta aquí sería un cable normal y a partir de aquí le añadimos una armadura y una cubierta añadida. Entonces, al HPR Z1, MA Z1. Asiento de armadura, el primer Z1, el segundo Z1, cubierta, y la armadura MA, armadura de hilos de aluminio. Los otros tipos de armaduras se mencionan así. Si es hilos de acero M, si es flejes de aluminio FA, si es flejes de acero. Cables tripolares. Bueno, su designación genérica es igual a los cables unipolares, ¿no? En este caso, Aleprotenasa HF Compact. Ese sería su nombre comercial. Bueno, su nombre genérico al HPR Z1 FZ1. HPR aislamiento, Z1 el asiento de la armadura, F la armadura de flejes de acero y Z1 la cubierta exterior. Más de lo mismo. Aquí en este caso estamos con un cable de cobre, ya no ponemos AL, ¿no? Fijaos, conductores de cobre, volta al NH. Entonces sería R, H, R, H, pantalla Z1, cubierta final. Eso es lo que se denominaría. Conductor de cobre, aislamiento de XLPE, pantalla y cubierta final. Z1. Ejemplos de designación completa. Vamos con ejemplos concretos, ¿no? Bueno, este sería un caso de un cable normal, un 1x240 al volta al NH de 1220 al RHZ1 OL de 1x240 a 1220. Este, un armado con hilos de aluminio al HPRZ1 MAZ1 1x120 6/10. En este caso que es 6/10. Vale. Más, otro genérico. Un cable de cobre tripolar. Bueno, RHZ1, como es cobre no se pone AL, RHZ1, R,
aislamiento de polietileno reticulado, H, pantalla, Z1, cubierta de poliolefina, de 3×70 a 8,7/15 en este caso. La designación debe indicar la naturaleza del conductor y del aislamiento si lleva armadura, la sección y la tensión asignada, como hemos visto. Bien. Un detalle muy, muy importante que conviene incidir en él mucho y es lo que dice el artículo 8 del reglamento de líneas de alta tensión, ¿no? Y es que las ITCs establecen el cumplimiento obligatorio de las normas UNE u otras reconocidas internacionalmente de manera total o parcial a fin de facilitar la adaptación del estado de la técnica en cada momento. Es decir, lo que viene en la ITC LAT02, que frente al reglamento original fue renovada hace unos años, para actualizarla, que recoge el listado de todas las normas citadas en el texto de las instrucciones identificadas por sus títulos y numeración, la cual incluirá el año de edición. Es decir, ahí recogemos todas las normas que son de obligado cumplimiento. Y a efectos de cables de media tensión, las únicas normas admisibles serían la UNE HD 629E, que es la que utiliza Iberdrola, la UNE HD 620-10E, Endesa y Naturgy, y la UNE 211-620, que es el cable con pantalla de cinta de aluminio de Endesa, o sea, es ese cable que se incorporó a la normalización de Endesa pues hace unos 15 años, ¿vale? No se puede salir uno de estos tipos de cables entendidos en media tensión, ¿vale? Es importante porque esto es lo que nos obliga a que bueno, cumplamos con ese reglamento de líneas de alta tensión, insisto, porque habla de normas de obligado cumplimiento. Cualquier otra cosa es aventurarse a cualquier problema, sea hoy, sea mañana, con cualquier incendio, cualquier incidente, cualquier incidente eléctrico del tipo que sea. Insisto, se trata de normas además de cables de muy alta calidad. Es decir, ni siquiera se puede decir que haya una seguridad equivalente con cables en general con la IEC o algo de eso. Estos cables tienen unas cubiertas de muy buenas propiedades mecánicas y muy buenas propiedades frente a la penetración del agua, ya aparte de lo que pueda ser reacción al fuego cuando así se elija, ¿no? Entonces es algo a tener muy en cuenta siempre. Incidiremos en ello, insisto, el cumplimiento del reglamento de líneas de alta tensión. Bueno, vamos con los cables de las principales compañías eléctricas, el Aleprotenas H Compact, como decíamos, el cable con aislamiento de espesor reducido y aislamiento de goma, ¿vale? Que además soporta más intensidades admisibles, pues estas serían sus secciones normalizadas tanto en 1220 como en 1830, ¿no? Ese segundo valor es el valor de la sección de pantalla. Estamos hablando de cables de aluminio. Y fijaos, cumple el RLAT, muy importante. No es que lo tengan que cumplir las compañías o que porque lo cumplen las compañías deben cumplir los demás, no, deben cumplirlo todo, compañías y todos los demás, ¿vale? Para tendidos de compañía o tendidos privados. Como sabéis, los cables de compañías eléctricas son los más comunes a la hora de ser utilizados. ¿Por qué? Porque se fabrican en grandes cantidades y al fabricarse en grandes cantidades son más fáciles de obtener y más baratos. Es decir, vas a tener una reducción de precio y de plazo, lo cual es importantísimo. ¿Por qué? Porque muy fácilmente puedas necesitar algo y un distribuidor puede disponer a lo mejor de incluso 30 metros que necesites y te los puede entregar de inmediato, ¿no? Cuando te sales de las secciones normalizadas por compañías tienes que exponerte a mínimos y a plazos y vas a perder en tiempo y en dinero y vas a tener que comprar la cantidad que se pueda fabricar, a veces 10, 12 semanas, ¿vale? Bueno, bueno, comentad que como veis las secciones normalizadas pues son en general saltos de sección de 50 a 150, de 150 a 240, es decir, no estaría el 185 ni el 300 bueno, el 500 a veces sí que está, el 95 puede ser que esté, pero vamos, lo digo porque hay que intentar acogerse a estas secciones normalizadas porque es lo más práctico a efectos comerciales, ¿no? A la hora de luego cumplir con el plazo que queremos y también con el importe económico previsto para la línea, ¿vale? El cable tradicional de Endesa al RHZ1OL, como dijimos, aislamiento de XLPE y una pantalla obturada longitudinalmente frente al agua. Estas serían las secciones normalizadas. Vemos, cumple RLAT, UNE HD 620-10E, dentro de la lista de normas que decíamos antes. La obturación longitudinal, como hemos dicho, evita la propagación del agua. El otro cable de Endesa, el que se normalizó posteriormente, un poco homólogo al que utilizaba en Italia, aislamiento de XLPE, protección longitudinal contra el agua y pantalla de cinta de aluminio, y aquí tenemos todas las secciones de conductor. Las de pantalla en este caso no vienen porque es una pantalla de cinta que puede tener ligeras variaciones porque va según la sección, ¿vale? No obstante, se puede tener también. Tenemos cumplimiento del RLAT UNE 211-620. Y Naturgy con su doble obturación longitudinal,
¿vale? Como decíamos, y estas son las secciones que tienen normalizadas en conductores de aluminio. Igualmente cumple RLAT como no podría ser de otra manera. Seguimos. Ensayos que se realizan a los cables previos a la salida de fábrica. Bueno, sobre el 100% de las bobinas de cable, es decir, todo hasta el último metro se prueba. ¿Qué se prueba? Bueno, pues aquí en el acta de pruebas, que este sería un ejemplo, se expone aquí las matrículas de las bobinas para saber exactamente a qué bobina corresponde cada resultado de ensayo. Aquí están las longitudes. Lo primero que se hace es un ensayo de tensión, 5 minutos a 3,5 U sub 0. Como es un cable de 12-20, como vemos aquí, 3,5 por 12 son 42 kilovoltios de tensión alterna durante 5 minutos. Se somete esa tensión entre conductor y pantalla y al final, bueno, pues si el cable ha soportado ese ensayo, se dice que, bueno, pues en ese sentido ya ha pasado el ensayo de tensión sobre el aislamiento. Más ensayo, resistencia en el conductor y en la pantalla. Se hacen esos dos ensayos y se comprueba que no se superan los valores de referencia, ¿vale? Para esa sección de pantalla de 16 milímetros de cobre o para esa sección de conductor de 240 milímetros cuadrados de aluminio. ¿Vale? Vemos que los valores no superan, por tanto, adelante. Se hace un ensayo de descargas parciales. Las descargas parciales lo que hacen es comprobar el estado general del aislamiento sin perjudicarle mucho, ¿vale? Porque, bueno, lo que se hace con un ensayo como más mimado, se aplica raíz de 3 U sub 0, o sea, 1,73 U sub 0, si las descargas parciales, esos pequeños condensadores que formarían cualquier impureza que tuvieran en el interior, ¿vale? Pues eso provocaría una pequeña descarga, porque evidentemente no aislaría tan bien como el aislamiento de etileno propileno o de polietileno reticulado. Bien. Bueno, pues ese pequeño condensado provocaría una descarga. Si esa descarga es siempre inferior a 5 picoculombios, se entiende que el cable tiene, inferior, perdón, a 10 picoculombios, se entiende que el cable está en buen estado y puede ser expedido. Y por último, durante la fabricación se hace un ensayo de tensión sobre cubierta que dura 0,1 segundos a 15 kilovoltios en alterna o 25 en continua. Y con esto, superado esto, el cable es expedido. Si no, pues el cable no es apto y se quedaría en fábrica, ¿no? Luego, como sabéis, el reglamento de líneas de alta tensión obliga a ensayos a instalación acabada antes de la puesta en servicio. Siempre un control de aislamiento y cubierta. Básicamente, eso es lo que nos dice. Quedando abierto el modo de hacerlo, aunque bueno, la UNE 211.006 es la que nos incluye el reglamento de líneas de alta tensión y nos dice los procedimientos que se aceptan, ¿vale? Hay varios procedimientos distintos, pero insisto, siempre control de aislamiento y cubierta. Bueno, cables de media tensión para aplicaciones especiales, pues bueno, yo creo que ya como hemos dicho al principio, pues Prysmian está en todo el abanico de aplicaciones prácticamente. Tenemos para interior de aerogeneradores, industria petroquímica, grúas y equipos móviles, minas, ferrocarriles, marina, offshore, solar, infraestructuras ferroviarias, enlaces submarinos, parques eólicos offshore también. Y estamos en todo el abanico de soluciones de alto valor y específicos para diferentes sectores. Bueno, vamos al caso de los accesorios, ¿no? Primero, recomendaciones de tendido. Bueno, con carácter general, el radio mínimo de curvatura, como sabéis, suele depender del diámetro exterior del cable, ¿no? En cables hasta 18-30 sería 15 veces el diámetro exterior en posición final y durante el tendido hay que ir a 20 veces el diámetro exterior. Claro, en posición final siempre se puede curvar con más cuidado y tal para hacer la posición final. Y esto hace bueno, que podamos doblarlo un poquito más. Durante el tendido, ¿vale? Para evitar problemas mecánicos, pues hay que ir hasta 20 veces el diámetro exterior. ¿Vale? Sabiendo el diámetro exterior del cable, pues tendríamos ese radio mínimo de curvatura que tenemos que respetar en todo momento para los buenos resultados en nuestra instalación. Temperatura mínima de tendido 0 grados centígrados en el cable, ¿vale? Si el cable ha estado a la intemperie a menos temperatura, pues habría que meterlo en una campa y calentarlo de alguna manera o esperar, pero el cable debe tener una temperatura siempre superior a 0 grados centígrados. La tensión máxima de tracción depende de si es cobre o aluminio, ¿no? Para cobre 5 kilogramos por milímetro cuadrado y para aluminio 3 kilogramos por milímetro cuadrado, ¿no? O sea, un cable de 240 de aluminio, pues 720 kilos de tiro máximo, independientemente de si se tira del conductor con el manguito o con una manga tira de cables de la cubierta. Esas son las tensiones máximas de tracción. Cuando se tiende el cable, muy importante también
que el cable no pare. Es decir, es mejor llevar una velocidad lenta pero que no pare que parar del todo, porque luego arrancarlo, pues como sabéis, pues las rugosidades se encajan y como sabemos los coeficientes de rozamiento estáticos son superiores a los dinámicos. Bien. Tendido al aire en bandeja, tendido enterrado como ejemplo. Bueno, entramos ya en la parte de accesorios. Tipos de accesorios que tenemos: terminales para conexiones al aire, conectores separables para conexiones a pasatapas y empalmes. Esos serían los 3 tipos de accesorios para media tensión básicos, ¿vale? Los tipos de accesorios eléctricos. Bueno, pues entramos de lleno. Recordar que Prysmian apuesta por las tecnologías de alta calidad, que son las de montaje en frío, ¿no? Existen tecnologías de aplicación de calor, pero ya en media tensión sí que, bueno, pues va a depender de la pericia del instalador, de si aplica más calor por arriba o por abajo, si me coge mejor o peor. Estamos aplicando calor, a veces tenemos canalizaciones de gas cercanas, entonces la alta calidad la hemos asumido siempre con accesorios de confección fría. Bien, bueno, vamos con lo que es el terminal. El terminal es un accesorio que, montado en un extremo de un cable, garantiza la unión eléctrica con otros elementos de la red y mantiene el aislamiento hasta el punto de conexión, ¿no? Tienen esta forma, ¿no? Lo que se busca, bueno, ya veis que el de interior tiene menos aletas que el de exterior. Lo que se busca, en definitiva, es una distancia mínima por encima de la mínima entre el conductor y la pantalla que tiene que ir a tierra. Como hemos dicho, en los extremos las pantallas se conectan a tierra. Pues entre este conductor, que puede tener, por ejemplo, 12 kilovoltios, y esta pantalla, que tiene que tener 0, pues estos 12 kilovoltios tenemos que asegurar que por aquí no va a saltar ningún arco eléctrico. ¿Cuál es la mejor manera? Alargando el camino con todas estas aletas. Bien. Y claro, por eso las de exterior tienen más aletas, ¿no? Porque hay que alargar más el camino, porque siempre puede haber impurezas, aunque los materiales que utilizamos en nuestros accesorios evitan la formación de trayectorias conductivas, es decir, están pensados para aumentar la seguridad. A la hora de confeccionar una punta de cable, sea para un terminal, sea para un conector separable o sea para un empalme, ¿vale? El proceso es el mismo. O sea, nosotros no podemos hacer un pelado al estilo de baja tensión, porque claro, yo tengo aislamiento hasta aquí, aquí tengo aire que ya no aísla igual. En el momento que yo ponga esto en tensión entre el conductor a 12 kilovoltios, por ejemplo, y la pantalla a tierra, que la voy a poner a tierra, claro, tengo 12.000 voltios que por el aire me va a saltar un arco eléctrico de inmediato en cuanto energice la línea. Para eso yo tengo que hacer una preparación de la punta conductora, ¿vale? Cortándola a diferentes longitudes, tal y como me dicen las instrucciones del accesorio, y luego utilizo el accesorio. Vale. ¿Cómo se preparan estas puntas? Pues ya lo dice el propio reglamento, hay que disponer de las herramientas adecuadas, ¿no? Pinza pelacubiertas para retirar la cubierta, para retirar la semiconductora externa, un útil de buena precisión, ya que la semiconductora externa es muy delgadita. Y ojo, es el punto crítico del montaje del accesorio, ¿vale? De la preparación de la punta del cable, es eso. Tenemos una capa negra, como hemos visto antes, de 7-8 décimas de milímetro que tenemos que cortar parcialmente. No del todo, porque si no penetraremos en el aislamiento. Y una burbujita de aire en un aislamiento sometido a alta tensión, a tensiones de 12, 13, 10 kilovoltios, 8 kilovoltios, pues eso se puede ionizar con el tiempo y hacer fracasar la instalación. Por eso hay que marcar esa cubierta, cortarla parcialmente y luego, en base a esa marca, irla retirando. Como nosotros tenemos semiconductoras externas pelables en frío, evidentemente el proceso se va a ver favorecido. Esa parte crítica, porque esa es la parte crítica. El resto es bastante sencillo y más con las herramientas adecuadas. Ese es un útil para retirar el aislamiento. Bien. Como decíamos, la confección. Una vez que yo he preparado la punta del cable, yo aquí tengo un punto de máxima solicitación dieléctrica que va a ser donde está el aislamiento y he cortado esa capa semiconductora externa. Para eso se utiliza un repartidor lineal de tensión que, depositado correctamente sobre la punta del cable, me va a repartir esas líneas de tensión para que no se me concentren justo en el corte de la semiconductora externa. Esto lo lleva el kit de montaje del terminal enfilable en frío. ¿Vale? Cuando lo utilizamos con varias aletas, ponemos primero el repartidor lineal de tensión, como hemos dicho, a la altura que nos dicen las instrucciones. Con eso ya evito la concentración de las líneas de campo eléctrico, ¿vale? Y luego, con una grasa silicona dada, yo voy colocando cada una de las aletas hasta confeccionar el accesorio. Son aletas de goma silicona, es decir, de un material elástico, y yo las enfilo y así puedo conseguir esa línea de fuga, ¿vale? O también puedo tener un cuerpo monobloc. Todo el cuerpo viene ya preexpandido con una filástica en forma de muelle, ¿vale? Que en el momento que yo voy tirando de ella va liberando ese accesorio y por apriete queda ajustado en la punta del cable.
¿De acuerdo? Esta sería el cuerpo elástico, digamos, del terminal Cold-Fit, que tenemos también todavía más fácil, ¿vale?, de confeccionar. Y con eso garantizamos esa línea de fuga. En este caso, el repartidor lineal de tensión que antes habíamos introducido primeramente, aquí no hace falta porque, respetando las distancias, ya va incorporado en el interior del cuerpo monobloc de este terminal, ¿vale? Y llevamos aquí dentro nuestro repartidor lineal de tensión que nos evita esa acumulación de líneas de campo. Y con esto, con estas aletas, nosotros conseguimos una línea de fuga lo suficientemente grande como para asegurar que no va a saltar un arco eléctrico, estemos en interior o exterior. Vale. Como evolución de lo que serían los terminales, que son para conexiones al aire y que, por tanto, como el aire no está en buen aislamiento, como puede ser una celda de safloruro, ¿no?, por ejemplo, bueno, pues tenemos lo que son los conectores separables. Con un conector separable que sea apantallado, yo ya no tengo que dejar tanta distancia y puedo hacer la instalación más compacta, ¿no?, sea para celdas, para transformadores. Entonces, para eso se utilizan también, insisto, en lugar de terminales, que son para conexiones al aire, conectores separables, que es conexión a pasatapas. Separación mínima entre fases y mayor seguridad. ¿Vale? Ahí tenemos ejemplo. Esto sería una conexión a pasatapas. Utilizo mi conector separable, aquí vengo con mi cable, mi conector separable que entra en el pasatapas. Bien. Tipos de conectores separables. Tendríamos el recto y acodado de 250 amperios para interfase tipo A, cables hasta 95 milímetros y 250 amperios. Cables hasta 240 milímetros y 400 amperios tendríamos los equivalentes, pero para interfase B, conector recto y acodado. Recto es para cuando vengo con el cable así y acodado cuando me coge mejor así. Estamos hablando ya de cables que no es tan fácil dominarlo y sí que conviene que el propio conector se adapte a la forma en que podemos conectar el cable, ¿no? Y luego tendríamos el conector en T, ¿vale?, que es un conector para cables hasta 400 milímetros y 630 amperios de intensidad. ¿Que necesito más de uno? Bueno, pues por ejemplo el conector en T sí que tiene una posibilidad y es que abriendo por aquí yo puedo conectar otro conector aquí con otra línea y todas yendo al mismo pasatapas, sabiendo que el pasatapas no va a soportar esa intensidad máxima, si no pues ya lo tendremos que configurar anteriormente cuando hablemos con quien nos fabrique la celda o el transformador, ¿vale? Estos dos tienen contacto deslizante, ¿vale? Conectar, para eso necesitan unos herrajes para evitar el peligro de desconexión en caso de algún tipo de sobrecarga, de sobrecorriente, ¿no?, elevada, que siempre nos puede provocar un efecto dinámico y desconectar. Bueno, para eso lo tenemos así amarrado con unos herrajes específicos. En este caso, en el caso del MSCT, el conector en T y en T asimétrica, que son distintos los dos, ¿vale?, la conexión es con contacto roscado, entonces ya no tengo el peligro de desconexión. Bueno, repasando, se llaman genéricamente MSCS, Multisection Connector Strike, conector recto. Este sería el conector acodado, este sería el conector en T asimétrica y este el conector en T. Los que hemos visto antes, pero bueno, en resumen, de alguna manera. Bien. Aquí tenemos ejemplos de instalación, ¿vale?, el recto, acodado, T asimétrica y la T asimétrica, ¿no?, ¿vale?, con su contacto roscado. Como podemos ver aquí, se penetra con una llave y con eso pues se puede ajustar ese conector al pasatapas de clase C. Bien. Empalme, ya sería el tercer caso de accesorios. Bueno, es un accesorio que garantiza la conexión eléctrica entre los cables para formar un circuito continuo. Las bobinas, como no son infinitas, típicamente 1000 metros, hombre, alguna vez, y según la sección, igual se puede llegar a fabricar hasta 1500 metros si alguien no quiere poner empalme, pero vamos, ya nunca hay para secciones pequeñas, nunca más de 1500, pues ya necesitas un empalme por lo menos, ¿no? Y lo que se utiliza para ello pues es un empalme específico que igualmente tiene que dar continuidad a todas las capas. Aquí no vale hacer un empalme al estilo de la baja tensión, con un manguito termorretráctil o sea, un manguito más un termorretráctil. No, no. Aquí necesitamos dar continuidad a todas las capas. Nuestra estrella, como es el que dice, es el empalme Elaspid, que es contráctil en frío. Es rápido, seguro y barato y de máxima fiabilidad, ¿no? De hecho, hay bastante más de 2 millones instalados en el mundo y es un gran éxito técnico comercial este tipo de producto, ¿no? Viene en un preexpandido, es contráctil en frío y nada, en un cuerpo monobloc. Nosotros pues damos continuidad a todas las capas, con la ventaja de que no hay que añadir, por ejemplo, mástico de sellado, como pasa en otras marcas, porque tiene un electrodo integrado que hace repartir el campo eléctrico. Fijaos, aquí hay un hueco de aire bastante grande.
Bien, pues ese hueco de aire no da nunca problema porque ya tenemos aquí algo que nos hace que el campo eléctrico no dé problemas, sino que lo reparte, ¿no? Entonces, mucho más fácil. Luego el monobloc es un solo cuerpo, no tiene varias piezas, como pasa en algunos casos, y realmente es una referencia en el mercado, ¿no? Aquí tenemos, como decimos, el detalle este, ¿no? Entre otras mejoras, ¿no? Y ya digo, es un cuerpo contráctil en frío que deja perfectamente la instalación para su uso permanente. Puede ser sumergido en, bueno, aguanta hasta 20 metros de columna de agua. Y bueno, pues lo mejor. Ahí la prueba está en los muchos que se venden y lo bien que funcionan. Seguimos. La tecnología fungible es algo que se añadió para el tema de lo que sería la parte metálica de estos accesorios, ¿no? Para terminaciones, empalmes y bornas enchufables. ¿Cómo funciona? Bueno, pues frente a lo que antes había, que era la compresión hexagonal recomendada para cables de cobre o el punzonado profundo, ¿vale? Recomendado para cables de aluminio. Bueno, pues ahora ya no hay que llevar una pesada prensa, no hay que llevar una prensa hidráulica pesada, ni tampoco utilizar un tipo de conector para cada caso, ¿no? Ahora mismo los conectores sería uno para muchas secciones, incluso para cobre y aluminio. Están hechos de aluminio estañado y eso no nos da problemas, ¿vale? Es decir, se ha evolucionado en eso, primero para hacer la conectorización con una llave de vaso simple, que evidentemente es mucho más fácil de portar que una prensa, una llave de vaso simple, y luego, ya digo, una misma sección de, por ejemplo, manguito, pues te puede valer a lo mejor para empalmes desde 95 hasta 240, ¿no? ¿Vale? Lo cual, pues, te hace, pues eso, no necesitar tantas variedades ni tener que saber si tiene que ser de cobre o de aluminio, ¿no? Son de aluminio estañado y están más que probados. Y, por supuesto, más que probados a los ciclos térmicos, a pesar de que, bueno, pues la tornillería pueda generar desconfianza. Esto está más que probado y más que aceptado también por compañías eléctricas. ¿Cómo se instalan? Bueno, pues las cabezas de los tornillos tienen están dimensionadas con un adelgazamiento. Cuando se utiliza el par de apriete adecuado, rompe esa cabeza dejando esto limpio, es decir, no deja aquí rebabas que luego en contacto con los componentes elásticos del empalme o terminales puedan llegar a rajarse, no, eso ya está pensado, rompe limpiamente y con eso aseguramos esa conexión, ¿vale? Es de eso de lo que trata la tornillería fungible. Bueno, otro tipo de accesorios, como por ejemplo, bueno, para sujeción de cables tenemos abrazaderas de poliamida con fibra, reforzadas con fibra de vidrio, como estas que vemos, ¿vale? Pues ya son otro tipo de accesorios, ¿no? Dentro de lo que es el abanico de lo que puede proveer Prysmian, pero vamos, siempre recomendamos consultar. Tenemos las instrucciones de los accesorios, igualmente son bastante claras, a color, suelen ser muy didácticas y no dejan lugar a duda, que es algo que, bueno, se suele agradecer. Entramos en la parte de cálculos con un ejemplo para ir terminando este curso de media tensión. Y bueno, la idea es bueno, simplificar un poco cómo se debería proceder para calcular la sección de un cable, ¿no? En un cálculo básico, pues partimos de estos ejemplos, ¿no? De estos datos. La potencia de la línea 2500 kVA. Supongamos que nos da la potencia de cortocircuito, que es un dato difícil de conseguir, pero a veces se da los valores entre 250 y 400 megaVA de cortocircuito, un tiempo de disparo de las protecciones de 0,3 segundos, una tensión de línea de 18 kilovoltios, bueno, todos los datos que tenemos aquí, longitud, coseno de phi, temperatura del terreno, resistividad térmica del terreno, es decir, los datos que necesitamos para hacer el cálculo, ¿vale? Y bueno, saber que está agrupado con otro circuito adicional y que vamos a utilizar el cable Ale-Protenas H-Compact, con aislamiento de HPR, lo vamos a poner dispuesto entre bolillo y directamente enterrado. Bueno, como además en las condiciones decimos que tenemos otro circuito, ¿vale? En contacto, bien, pues esto hay que considerarlo, porque claro, una línea sola no es lo mismo que tener, en lugar de un foco de calor de una línea, tener otro adyacente, ¿vale? Y tal, ¿sabes? Y entonces, bueno, al tener otro adyacente, al tener otro adyacente, tenemos una influencia térmica que tenemos que considerar a la hora de calcular la sección del conductor, ¿no? Igual que tenemos que considerar la temperatura, que es una temperatura estándar, 25 grados centígrados, ¿vale? Esa es la que está dentro del estándar. La resistividad térmica del terreno es 1,5 Kelvin por metro partido por vatio y la profundidad es de 1,5 metros. ¿Vale? Esta es la profundidad que tenemos de nuestra instalación, si bien el estándar es 1 metro. Por eso las he puesto en rojo estas dos cosas que nos sacan del estándar, ¿no?
Se dice desviaciones del estándar que tendremos que considerar con coeficientes de corrección a aplicar a los valores de tablas de intensidades admisibles. Bien, bueno, las condiciones estándares serían estas y como vemos, como la profundidad de instalación es 1 metro y aquí tenemos 1,5, cambian las condiciones, ¿vale? Si en el caso también, pues lo que tenemos es circuitos únicos, ¿vale? Sin influencia térmica de otros circuitos, pero aquí tenemos otro circuito, nos desviamos del estándar. Bueno, vamos a los cálculos. Primero obtenemos la intensidad, ¿vale? Es la potencia partido por raíz de 3, la potencia aparente, partido de raíz de 3, la tensión. Y esto nos da 80 amperios, ¿vale? Bien. Esta es la intensidad que tenemos básica. Si el circuito estuviera enterrado en condiciones estándares, con esto nos iríamos a la tabla 6 de la ITC LAT06 que contempla las líneas directamente enterradas para obtener la sección. Vale. Bueno, como decimos ahí, el reglamento establece las condiciones para hacerlo. Bien, bueno, tenemos una agrupación. Al tener una agrupación, como hemos dicho, nos vamos a la tabla de coeficientes de corrección por agrupamiento. Aquí tenemos 0,76 cuando se trata de dos circuitos enterrados directamente enterrados y en contacto, como es el caso. Pues 0,76 es un coeficiente a aplicar. Y por la profundidad, cambiar la profundidad de 1 metro, que es el estándar, a 1,5, nos tenemos que ir a la tabla que nos da para 1,5 y secciones menores de 185 en cables directamente enterrados, el coeficiente es 0,97, perdón. ¿Vale? Se da por entendido que con una intensidad de 80 nos va a salir una sección menor de 185, pues si no tendríamos que irnos a 0,96. Un poco cambia, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues nos vamos a la tabla de intensidades admisibles, esa tabla 6 del ITC LAT06, a obtener la sección que necesitamos. Como es cable HPR de aluminio, esta sería la columna a aplicar. Bueno, aplicamos los coeficientes de corrección a ver cuál es el valor de sección que nos supera los 80 amperios después de aplicar los coeficientes de corrección. Llegamos aquí, para 25, los 105 por 0,76 por 0,97 nos da 77 amperios. 125, 0,76 por 0,97 nos dan 92 amperios, que ya nos supera los 80 amperios. Por lo tanto, la sección de 35 sería la sección solución para mi línea, por el criterio de la intensidad admisible. Ahora vamos a mirar el de cortocircuito. Vale. En cortocircuito tenemos otra tabla en la ITC LAT06 que nos da los valores de densidad de cortocircuito, densidad de corriente de cortocircuito, en función del tiempo que yo considere ese cortocircuito. Como nos han dado 0,3 segundos para el despeje de las protecciones y el cable es de HPR, ¿vale? 162 amperios por milímetro cuadrado durante 0,3 segundos es el tiempo máximo de disparo de las protecciones en nuestro ejemplo. Vale, bien. Bueno, pues ya tenemos ese valor de 162. ¿Vale? Los cables de media tensión soportan 250 grados de temperatura en el conductor en cortocircuito. Por ello, el salto térmico, bueno, es 250 menos 105, 145 grados, este que nos sale. ¿Vale? Bueno, cálculo de la sección por cortocircuito. Calculemos primero qué cortocircuito tiene que soportar nuestro cable. Nos han dicho la potencia de cortocircuito y con esa podemos sacar la intensidad de cortocircuito. La intensidad de cortocircuito es 400 por 10 elevado a 6, 400 megaVAs de cortocircuito partido de raíz de 3 por la tensión de la línea 18.000 voltios. Eso nos da 12.830 amperios. Bien, bueno, pues ya sabemos que tenemos que soportar esos 12.830 amperios hasta el momento de actuación de las protecciones con esos 0,3 segundos que nos han dado. Bien, multiplicando la corriente de la tabla 26 que hemos dado antes por la sección obtendremos la intensidad máxima de cortocircuito que soportará nuestra sección. Como dijimos que salía una densidad de cortocircuito de 162 amperios por milímetro cuadrado, vamos multiplicando por los milímetros cuadrados de cada sección y sacamos el cortocircuito máximo que podemos soportar esos 0,3 segundos. Bien, 162 por 35, 5.760 se nos queda por debajo. Y así vamos probando con secciones superiores. Con 50 tampoco llega, con 70 tampoco y con 95 ya nos pasamos. Es decir, por cortocircuito la sección es 95, la que deberíamos considerar. Es decir, domina el criterio del cortocircuito frente al de la intensidad admisible. Bien. Y para el cálculo por caída de tensión, que en general no es algo que domine las líneas de alta tensión, bueno, aunque sí que nos pueden pedir el calcularlo, pero bueno, no suele dominar por una sencilla razón, porque la intensidad que llevan es a veces muy parecida al de líneas de baja tensión, fijaos, 80 amperios en este caso, podrían ser 300, 400, tienen intensidades parecidas, pero las tensiones son mucho más elevadas, por eso la caída de tensión suele ser bastante baja, ¿no? Aplicamos la fórmula del cálculo de caída de tensión
para, digamos, aproximada para líneas de media tensión, esta que tenemos aquí, donde L es longitud e intensidad, R es resistencia del conductor en ohmios por kilómetro y X reactancia. Estos valores los obtenemos de nuestro catálogo. Para nuestro caso, en el cable de 95, 0,43 ohmios por kilómetro, resistencia, y reactancia 0,118 ohmios por kilómetro de reactancia inductiva, que es la que influye. Bueno, aplicamos los valores y nos da 17,78 voltios, es decir, un 0,1%, que es un valor muy bajo, ¿no? Y no es necesario elevar la sección, por lo tanto, la sección final serían 95 milímetros cuadrados de cable al HPRZ1. Esa sería la solución. Bueno. Decimos, se toma como solución el valor más elevado de los tres criterios. La caída de tensión no suele ser relevante en media tensión, como hemos dicho. Bueno. Y con esto el tema de los cálculos quedaría terminado y también el curso, ¿no? Deciros que tenemos la cable APP, que vale para cálculos en baja tensión y en media tensión según el reglamento electrotécnico para baja tensión español y el reglamento de líneas de alta tensión en español, ¿vale? Cable APP, tanto en la web online como en Apple Store, en Google Play. Aplicación totalmente gratuita que se ciñe a los criterios de la reglamentación, calculando con todos los criterios, calculando la caída de tensión, la intensidad admisible, el cortocircuito si es necesario, y luego pues no hay problema con los sistemas de instalación porque solo nos deja elegir los sistemas de instalación que se nos permite en cada ITC y cada emplazamiento. También da resultados con varios conductores por fase, cosa que no hacen otras aplicaciones gratuitas, ¿no? ¿Vale? Y luego, pues en Prysmian Club tenéis, pues aparte de este curso, pues tenéis un montón de artículos novedosos relativos a normativa, relativos a sostenibilidad. Bueno, ahí podéis encontrar mucha información interesante, cálculos prácticos, fotovoltaicos, cálculos de vehículo eléctrico, muchas cosas interesantes vais a encontrar aquí. Creo que merece la pena dar un vistazo para bueno, conocer cuál es la amplitud de la información que aquí se tiene. Esta sería nuestra web general y aquí están mis datos de contacto para cualquier consulta que podáis tener. Pues estoy a disposición, un poco pues, que la charla de hoy pues no termine en esto. Y pues nada, agradeceos la asistencia y atención y bueno, pues pediros que consideréis lo que es la marca Prysmian en vuestros proyectos porque es una apuesta por la calidad. Muchas gracias.